Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy, en Ciencia Conciencia, vamos a hablar del arte de sobrevivir. Así es, vamos a ver cómo los animales hacen para poder sobrevivir, ocultándose, disfrazándose y desarrollando actitudes que les ayudan a poder seguir con vida. Así que prepárate, porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Así es, amigos y amigas de la ciencia, vamos a hablar acerca del mimetismo y de los animales que pueden llegar a camuflarse. Ojo, no tenemos que confundir estos dos términos, pero empecemos entonces por el mimetismo. El mimetismo va a ser una actitud o una forma en la cual los animales y también las plantas pueden llegar a confundir a sus posibles depredadores, actuando de alguna manera, adoptando colores o formas de animales similares a ellos sin la necesidad de ser de la misma familia o ser siquiera del mismo grupo. Eso quiere decir que estos animales van a poder mimetizarse con otros para poder confundir a sus depredadores. Es una de las maneras más ingeniosas de los seres vivos para poder llegar a sobrevivir. El objetivo es simple: confundir al depredador o atacante para que éste se vaya, porque los llega a confundir con una especie peligrosa, por ejemplo, y eso ayuda a la supervivencia de estos organismos. Así que veamos a detalle. Así, a rasgos simples, no debemos confundir lo que es el mimetismo y el camuflaje. El mimetismo es la forma de un animal de confundirse con otro, o de una planta de confundirse con otra. En cambio, si es que este animal o esta planta, bueno, mucho más en los animales, se confunden con su entorno, eso es camuflaje. Así que mimetismo y camuflaje en biología no son iguales. Y el camuflaje, de hecho, es usado tanto por animales que pueden ser presas como también de los depredadores. Un buen ejemplo pueden ser las manchas del jaguar, las líneas de un tigre, las manchas de un guepardo o también las manchas de un leopardo. Como están viendo, les estoy diciendo felinos depredadores que han ido habituando su pelaje para que se confunda con su entorno y así sus presas no los puedan detectar visualmente de manera sencilla. También puede existir el camuflaje en este tipo de animales, donde podemos ver que se confunden casi a la perfección con su entorno. Y de hecho, este puede venir también con actitudes. ¿Por qué? Porque puede llegar a utilizar el camuflaje junto al mimetismo, es decir, actuar de una manera para poder confundirse con su entorno. Caso de nuestro amigo el guajojó. El guajojó se camufla como una rama seca y al mismo tiempo actúa como si fuese una rama, es decir, que se queda completamente inmóvil durante muchísimo tiempo. Cosa también que sucede con algunas especies de serpiente que adoptan colores de ramas, por ejemplo, y se van moviendo de manera ondulante como una rama al viento, o inclusive con estos famosos bichos palo o los bichos en forma de hoja. Estas son maneras ingeniosas de camuflarse, pero sin duda alguna uno de los mejores va a ser el gecko. Estos geckos, estos uroplatos, que es básicamente el género, son animales que pueden llegar a confundirse con la corteza de un tronco con gran facilidad. Así que eso es el camuflaje, confundirse con su entorno. Pero veamos entonces ahora el mimetismo. El primero de ellos va a ser el mimetismo agresivo, que básicamente va a ser cuando un depredador o una especie parasitaria va a actuar como una especie inofensiva para poder acercarse a su presa o a su huésped, para que no tengan ni la menor sospecha de que este animal puede llegar a ser un riesgo para su vida. Aquí vamos a poder ver algunos ejemplos. El mimetismo agresivo podría decirse, por ejemplo, con la Venus atrapamoscas. Esta planta de apariencia inofensiva va a tener esas estructuras modificadas como bocas con colores muy vivos, pareciendo una inofensiva flor, y de hecho inclusive pueden llegar a tener aromas interesantes, cosa que hace que los insectos se acerquen desprevenidos y toquen 3 veces aquellos pelillos que están en las mandíbulas, entre comillas,
de esta Venus atrapamoscas quedando atrapadas en las mismas. Ese es un muy buen ejemplo de mimetismo agresivo. También es bastante común en arañas. Muchas arañas van a disfrazar sus telas y se van a disfrazar ellas mismas con colores de que otros insectos no puedan llegar a detectar. Y así, la falta, por ejemplo, de color amarillo hace que muchas abejas, muchas moscas, no sientan peligro. Y es por eso que muchas arañas van a tener colores que no sean amarillos para poder atrapar estas presas. O inclusive al revés, hay larvas de animales, de orugas, que van a asemejar a animales que están en problemas o lombrices para poder atraer a anfibios y así poder parasitarlos, por ejemplo. Hay cosas así increíbles acerca del mimetismo agresivo. Pero continuando con el mimetismo, también vamos a tener al mimetismo batesiano, que básicamente va a hacer que dos especies diferentes se parezcan muchísimo en apariencia, pero solo una de estas dos especies va a tener la capacidad de defenderse, es decir, que va a poseer, por ejemplo, veneno, o va a poseer algunas otras estructuras o mecanismos para su defensa, y en cambio la otra va a ser mucho más inofensiva. Un gran ejemplo de esto van a ser las corales y las falsas corales. Estas serpientes, las falsas corales, de diferentes géneros, en su mayoría de la familia Colubridae, van a ser animales que no van a presentar toxicidad o van a ser de venenos muy leves. Pero sus colores rojizos mezclados con negros y amarillos van a asemejarse a las serpientes de coral, serpientes realmente peligrosas. Y es por eso que muchos depredadores prefieren evitar este conflicto con las falsas corales y con las corales. Ese es un gran ejemplo de mimetismo batesiano. Y el último va a ser el mimetismo mülleriano, y justamente descubierto por el biólogo Fritz Müller, y es el que más lo ha estudiado. De hecho, va a consistir en patrones de coloración de especies similares que van a tener los mismos colores y también mecanismos de defensa. Y así va a ser de que, por ejemplo, los depredadores asocien estos patrones de coloración con peligro. Una de las cosas que puede llegar a pasar, por ejemplo, con las abejas y avispas. Muchas abejas y muchas avispas van a llegar a tener la coloración amarillo-negro, y estos animales, que son sus depredadores, como por ejemplo aves, van a aprender a evitar estos animales. ¿Por qué? Porque justamente ese patrón amarillo y negro en ese tipo de animales, ya sea abejas o avispas, puede llegar a significar peligro por el aguijón que estos pueden llegar a tener y también por los números, ya que sabemos que un ataque de abeja o un ataque de avispa puede atraer otras más para seguir con el ataque y defensa de la colonia. También puede llegar a pasar esto con lo que van a ser las serpientes de coral. La gran mayoría de las serpientes de coral va a tener justamente esta coloración, y también las falsas corales. Sin embargo, las falsas corales ya hemos dicho que es mimetismo batesiano. En cambio, el mimetismo mülleriano en las serpientes de coral va a ser justamente mostrar la característica de tener colores rojos, amarillos, blancos y negros intercalados en anillos diferentes, anillos completos, que eso es una manera de diferenciar una serpiente de coral de una falsa coral. Y los animales predadores de serpientes, principalmente aves, por ejemplo, algunos mamíferos o inclusive otras serpientes, van a aprender a evitar a las serpientes de coral justamente por estas coloraciones. Entonces, estos animales van a evitar consumir, porque eso significa peligro, ya que todas las serpientes de coral de la familia Elapidae van a ser animales peligrosos, van a tener toxinas muy potentes. Pero otro también puede llegar a ser el automimetismo. Es cuando los organismos, cuando los animales disfrazan partes de sus cuerpos para que parezcan más débiles o más atacables, como por ejemplo, otra vez, una serpiente de coral, que aunque ya sea peligrosa y venenosa, normalmente no puedes distinguir la cabeza de la cola. ¿Por qué? Porque este animal va a tener ojos muy pequeñitos y los anillos se van a aparecer en ambos extremos, ya que la cola es un poco más redondita. Entonces cualquier animal puede llegar a confundirse dónde está la cabeza y dónde está la cola, cosa también que pasa por ejemplo con algunas orugas, confundiendo la cabeza y la cola, o poniendo ojos en otro lado, otros miembros en otra parte.
similares, no con alguna función, pero muy similares, haciendo que los depredadores ataquen esa parte para que el organismo pueda llegar a huir en algún momento. Así que amigos y amigas de la ciencia, espero que este video les haya gustado, que hayan quedado claras las diferencias entre camuflaje o cripsis y lo que es el mimetismo. Ya saben, el camuflaje se va a diferenciar al mimetismo porque a diferencia del mimetismo, este va a parecerse a su entorno. Los animales van a parecerse a su entorno, van a camuflarse en su entorno. En cambio, el mimetismo va a ser adoptar actitudes o colores o formas de otros animales, no de su entorno. Eso básicamente. Si les ha gustado, dejen un like, comenten, compartanlo, que eso es muy importante. Mientras más actividad tenga el canal, YouTube lo va a recomendar más. Si te ha gustado, suscríbete. Eso me ayuda a seguir muchísimo y también compártelo con tus amigos para que se suscriban. Nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.